Bueno, en este video vamos a resolver problemas de razones, proporciones y porcentajes. Problemas bastante sencillos que vamos a resolver por medio de una regla de tres simple, pero también podemos utilizar las propiedades de las proporciones para poder encontrar la incógnita y resolver el problema. Empecemos con un problema bastante sencillo. Me dice que un coche tarda 45 minutos en recorrer 72 kilómetros y la pregunta es, ¿qué distancia recorrerá en 3 horas si va a la misma velocidad? Bueno, es un problema de razones y que podemos resolverlo por medio de proporciones o por medio de una regla de tres, como les decía al inicio. Lo primero que tenemos que notar en este problema es la relación entre las magnitudes. Las magnitudes que estamos comparando es la cantidad de minutos que transcurren y la cantidad de kilómetros que recorre este vehículo. Como es una velocidad constante, a medida que pasa mucho más tiempo, pues el vehículo avanza más kilómetros y si el tiempo se reduce, pues el vehículo recorre menos kilómetros. Es decir, que si una magnitud aumenta, la otra también aumenta y si una de las magnitudes disminuye, la otra también va a disminuir. Así que su relación es de forma directa. Otra cosa que podemos notar en el problema es que no todo tiene la misma dimensión. Estamos trabajando con minutos y luego la pregunta la hace en horas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir este tiempo en horas, en minutos, o también podríamos convertir los minutos a horas. Bueno, nosotros vamos a hacer lo primero. Vamos a convertir estas horas, las vamos a convertir en minutos. Para eso multiplicamos estas 3 horas por 60 y entonces obtenemos estos 180 minutos. Es decir, la pregunta del problema lo que quiere encontrar es cuántos kilómetros va a recorrer este vehículo si el tiempo transcurrido es de 180 minutos. Para resolverlo de una forma sencilla, vamos a utilizar una tabla, como la que presento acá, donde están las dos magnitudes que se relacionan, el tiempo en minutos y los kilómetros. Tomemos en cuenta que siempre vamos a tratar de colocar, o siempre vamos a colocar siempre las magnitudes una debajo de otra, tiempo, que son 45 minutos, y 180, que son los minutos que pregunta o hace referencia la pregunta del problema. Si se recorren 45, si pasan 45 minutos, el vehículo recorre 72 kilómetros. Si son 180, esa es la pregunta, ¿cuántos kilómetros vamos a recorrer? O sea, esta X representa kilómetros y es la magnitud que queremos encontrar. Para esto, vamos a resolverlo con una regla de tres simple, como les decía, o si ustedes quieren utilizar proporciones, también lo pueden hacer. Bueno, entonces vamos a multiplicar en cruz. 180 lo multiplicamos por 72 y el resultado lo vamos a dividir con la otra magnitud que no se tomó en cuenta aquí, con el otro valor que no se tomó en cuenta, que es este 45 que tenemos acá. Entonces se divide dentro de 45. Y esa sería nuestra respuesta. El valor de X, que serían los kilómetros, se encuentra multiplicando 180 por 72 y lo dividimos dentro de 45. Al final la respuesta es 288 kilómetros que se recorren en 180 minutos. Veamos este segundo problema. Este segundo problema lo vamos a resolver por una regla de tres inversa, porque la relación entre las magnitudes es diferente al problema anterior. Veamos qué dice el problema. Un depósito lleno de agua tarda 24 minutos en vaciarse, abriendo 5 desagües. Si queremos que se vacíe en 15 minutos, ¿cuántos desagües necesita? Bueno, nosotros vamos a ver cómo se comportan estas dos magnitudes. Si tenemos más desagües, el depósito se va a vaciar en menos tiempo, pero si se cierran o tenemos menos desagües, entonces el depósito se vacía en más tiempo. Veamos que la relación entre el tiempo transcurrido en vaciarse el depósito y la cantidad de desagües es de forma inversa. Si una aumenta, la otra disminuye y si una disminuye, la otra aumenta. Por lo tanto, es una regla de tres inversa. Bien,
Entonces vamos a hacer la misma tabla que hicimos en el ejemplo anterior, donde están las dos magnitudes, el tiempo en minutos y la cantidad de desagües. Me dice que para 24 minutos, si se tarda 24 minutos, si tenemos una cantidad de desagües de 5, ¿verdad? Ese es el tiempo que se tarda el depósito en vaciarse. Si nosotros queremos hacerlo en menos tiempo, en 15 minutos, ¿cuántos desagües necesitamos? La lógica nos dice que definitivamente necesitamos más. Si lo resolvemos de esta manera, pues no vamos a llegar a la respuesta esperada o la respuesta lógica que deberíamos de obtener. Así que como es una regla de 3 inversa, y esto lo notamos por la relación de las magnitudes, que es lo primero que nosotros tenemos que analizar, pues se va a resolver un poquito, se va a resolver de forma distinta y el cambio que vamos a hacer es que una de las dos magnitudes se va a cambiar de posición. Nosotros vamos a trabajar con la cantidad de desagües. Vamos, asumiendo que esta es una razón, ¿verdad? Que esto lo podemos ver también un poco más al detalle en el documento que está subido en el portal. Pues esta segunda razón de la cantidad de desagües la vamos a invertir. Vamos a pasar el valor de X al numerador y el 5 al denominador, ¿verdad? Los vamos a cambiar de posición en la tabla que tenemos acá para poder trabajar esta regla de 3. La primera, el tiempo, eso sí se queda igual, esta tabla sí se queda igual, esta primera columna, y entonces vamos a tener una tabla de esta manera. El tiempo, 24, 15, se mantienen igual y la cantidad de desagües, entonces aquí se invierte. Una vez que ya haya hecho este cambio, ya podemos trabajar y encontrar el valor de X, el valor de la incógnita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos igual a multiplicar en cruz, ahora sí, 5 por 24, y el resultado lo vamos a dividir dentro de la magnitud que no tomamos en cuenta, o de la cantidad que no tomamos en cuenta, que es 15. Entonces, para encontrar la cantidad de desagüe necesario, multiplicamos 5 por 24 y lo dividimos dentro de 15 y eso nos da 8 desagües. Esto tiene lógica, ¿verdad? Desde el inicio pensamos que necesitamos una cantidad de desagües mayor para poder vaciar este depósito en menos tiempo. Veamos este otro ejemplo de un problema de razones, ¿verdad? Que podemos resolver por proporciones también o por regla de 3. Me dice que las compañías de seguro en Guatemala reportan que para el año 2012 las ventas para vehículos y seguros médicos están dados por una razón de 83-2. Es decir, por cada 83 seguros de vehículos que se venden, ¿verdad? También tenemos una venta de 2 seguros médicos. Esto es lo que quiere decir 83-2, ¿verdad? Esta es nuestra razón, que es una notación que podemos utilizar para comparar estas dos magnitudes. La pregunta es, si se vendieron 160 seguros médicos en ese año, ¿cuántos seguros de vehículos vendieron durante este tiempo? Entonces vamos a hacer nuestra tabla que nos ayuda primero a ordenar los datos y poder resolverlo de una forma más sencilla. Bueno, vamos a tener aquí la cantidad de seguros de vehículos y aquí la cantidad de seguros médicos, que son nuestras dos magnitudes. Es una relación directa. Me dice que por cada 83 seguros de vehículos que se venden, también vendemos 2 seguros médicos. La pregunta es, si se venden 160 seguros médicos, ¿verdad? Trabajamos con las mismas magnitudes, una abajo de otra. ¿Cuántos seguros de vehículos se vendieron, dada la razón que tenemos aquí, 83-2? Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues igual, vamos a multiplicar en forma de cruz, 160 en forma diagonal, 160 por 83, y el resultado lo vamos a dividir dentro de 2. Entonces, eso sería el valor de X. En este caso nos va a quedar 6.640 seguros para vehículos. Y esta cantidad que parece bastante alta, pues es lógica,
¿verdad? Por la razón que teníamos al inicio. Si estamos vendiendo 160 seguros médicos en ese año y nuestra razón era 83-2, entonces sí era una cantidad considerable de seguros de vehículos que se vendieron para el año 2012. Y el último problema, este problema es un problema de porcentajes y es un problema que queríamos abordar en este video porque siempre nos causa dificultad encontrar el IVA o descontar el IVA o agregar el IVA en algunos artículos, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo muy claro. El problema me dice que tengo una computadora que tiene un valor de 8.500 con IVA incluido. Y la pregunta es, ¿cuál es el precio de la computadora sin IVA? Vamos a tomar que el IVA, que es el valor agregado, va a ser del 12%, y como es un valor agregado al monto original, eso quiere decir que es algo extra de la base que tenemos de un precio específico, entonces lo vamos a sumar al 100%. Vamos a hacer nuestra tabla con la que trabajamos en los problemas anteriores para que sea mucho más fácil. Las magnitudes que vamos a comparar aquí es el precio de la computadora en quetzales y el porcentaje que representa. Bueno, entonces igual lo vamos a resolver con una regla de 3 directa. 8.500 representa el 112%. ¿Por qué el 112%? Ya habíamos hablado que el IVA representa el 12% y como es un valor agregado, se agrega este 100%. Entonces, cada vez que un artículo tiene IVA, es el 112%. Y nosotros queremos saber cuál es el precio sin IVA. El precio sin IVA es el 100%. ¿Sí? Entonces esto hay que recordarlo y tenerlo muy claro. Un artículo sin IVA representa el 100% y con IVA representa el 112%. Bueno, eso es lo que queremos saber, el precio sin IVA, esa es nuestra incógnita, así que lo vamos a trabajar como lo hemos estado haciendo en los problemas anteriores, multiplicamos en diagonal 100 por 8.500 y el resultado lo dividimos dentro de 112. Así que vamos a tener que el precio de la computadora sin IVA es de 7.589.26, aproximado a 2 decimales, con las técnicas de aproximación que pues conocemos. Entonces, estos son los problemas para que teníamos que resolver en este video. Espero que les haya sido de utilidad y que los hayan comprendido en su totalidad.